Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy María Fernanda, profesora de Spring Spanish, y puede ser que ya nos conozcas de otros videos, pero ¿de verdad me conoces? Por ejemplo, ¿sabías que Mickey Mouse fue mi jefe por un verano? Pues esto y otros 10 datos curiosos conocerás sobre mí en este video. Además de que practicarás tu comprensión auditiva, te voy a enseñar cómo puedes contar cosas sobre ti mismo en español. Ahora te invito a mi casa y empecemos con mi primer dato curioso. Soy mamá. Sí, pero de 10 perros chihuahuas. Mi perro favorito es Oreo. Siempre me sigue a todos lados y es el más viejito de todos. Por lo tanto, está un poco consentido. ¿Y aquí también hay amante de los perros? Si tú lo eres, déjame un comentario. Si te gustan los perros u otros animales, también puedes decir las siguientes expresiones. Me gustan mucho los gatos, soy amante de las mascotas, me encantan los animales. Hola, bonjour, hello, bom dia. Sí, hablo español, francés, inglés y portugués. Amo los idiomas y me fascina el hecho de que pueda hablar con otra persona en su idioma para discutir temas culturales y sociales. ¿Y tú, cuántos idiomas hablas? Puede ser que hables alemán, ruso o italiano. He viajado a más de 50 países. Siempre que comparto este dato, me hacen la misma pregunta. ¿Cuál es tu lugar favorito en el mundo? La verdad es que es una pregunta muy difícil de contestar. Cada ciudad tiene lo suyo. No podría elegir solo una, ya que cada ciudad tiene su encanto, su historia, su cultura, y creo sería muy injusto decidirme solamente por una. Sin embargo, si tú quisieras expresar esto con tus amigos, podrías decir: mi ciudad favorita es París, mi país favorito es México, el lugar que más me gustó visitar fue Vancouver, me gustaría volver a Edimburgo. He vivido en 6 países diferentes. La razón por la que domino 3 idiomas es porque he tenido la oportunidad de vivir y estudiar en el extranjero. Viví en Portugal, Francia, Bélgica, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Así es como he aprendido la mayoría de los idiomas, escuchando a los nativos, tal cual te enseñamos español en Spring Spanish. ¿Tú has vivido en otro país? Podrías contestar: no, nunca he vivido fuera, pero me gustaría vivir en México. Sí, he vivido en otros países por trabajo o por estudios. Sí, me mudé a otra ciudad porque me enamoré de alguien y ahora vivimos en Orlando. Hablando de Orlando, Florida, ¿recuerdas que te dije quién era mi jefe? Bueno, cuando estaba en la universidad, trabajé en Walt Disney World en Florida y fue una de las mejores experiencias de mi vida. Así que mi jefe era nada más y nada menos que Mickey Mouse. Conocí gente de todo el mundo, aprendí mucho sobre cultura organizacional, servicio al cliente y tuve la oportunidad de vivir sola, por primera vez aprendiendo a ser independiente. ¿Cuándo tuviste tú tu primer trabajo? Podrías decir: mi primer trabajo fue a los 16 años y fui mesero, o tal vez trabajé en una cafetería y después en un taller de mecánica. Ayudaba siempre a mis papás en su negocio. Aunque esa es la primera vez que viví sola, no fue mi primer trabajo. Siempre me gustó trabajar y mi primer emprendimiento fue a los 12 años. Mi hermana de en medio y yo hicimos nuestro primer campamento de verano dirigido a mi hermana más pequeña y sus amigas. Pero cuando recibimos nuestro dinero, llegó mi papá y nos dice: ahora que ya tienes dinero, debes de pagar la renta, la luz, la limpieza. Y aunque ese día sentimos que nos estaba quitando nuestro dinero, fue una gran enseñanza de vida, porque así entendimos que todo negocio tiene gastos. ¿Has tenido lecciones de vida por algún miembro de tu familia o amigos? En ese caso, tú podrías decir: de esta experiencia aprendí
Siempre recuerdo a mi abuelo porque él decía, mi amigo Juan era muy sabio. Él me enseñó a... Soy adicta, sí, pero de café. Así es, mis amigos. Tengo una obsesión y una adicción al café. No sé ustedes, pero yo algo que disfruto mucho es despertarme todos los días y lo primero que tomo es una taza de café bien calientita. ¿Y tú tienes hábitos o manías? Esas podrías contarlas como: todas las mañanas salgo a correr. No puedo irme al trabajo sin meditar. Siempre ceno delante del televisor porque me encanta ver las noticias mientras como. ¿Cómo leer más rápido en 30 segundos? Me interesa este curso. Mis amigos, mi defecto es que me encanta aprender cosas nuevas, pero a veces demasiado. Es decir, compro libros, compro cursos en línea y a veces no los termino. Sé un poco de todo, pero me cuesta mucho trabajo terminar algo que empecé. ¿Te pasa a ti también? A veces siento que nos faltan horas en el día para poder terminar todo lo que quiero hacer. Cuando quieres expresar tus malos hábitos, puedes decir frases como: no soy bueno para, se me dificulta, se me hace muy difícil pararme temprano. Dato 9. Gané un concurso de modelaje en United Colors of Benetton. Hace algunos años quedé entre el top 100 de 5,000 participantes y salí en un catálogo especial en tiendas de Italia en Benetton. Aunque mi carrera de modelaje nunca despegó, es broma, nunca fue algo que anhelé. ¿Tú tienes alguna experiencia como esta? A veces es divertido salir de tu zona de confort y esta experiencia me ayudó para conocer gente de todo el mundo y fue increíble ver mi foto pequeñita en uno de los paneles. Si tú quisieras contar alguna anécdota divertida, podrías decir cosas como: recuerdo que alguna vez hice algo de lo que nunca me arrepentiré. ¿Fue tan divertido o tan estúpido? Dato 10. Soy un cuarto libanesa. Así es, mis amigos. Los papás de mi abuelo materno eran libaneses. Ellos migraron a México con sus hijos y aunque mi abuelo nunca me enseñó árabe, nos enseñó acerca de la cultura libanesa y lo mejor de lo mejor, la comida. Hasta la fecha, uno de mis platillos favoritos es el arroz almendrado con piñón y gallina. ¡Qué delicia! Si nunca lo has probado, te prometo es delicioso. Cuando quieras hablar de tus antepasados, puedes decir cosas como: mi abuela era escocesa y mi abuelo irlandés, pero yo nací en Estados Unidos. Yo soy mitad mexicano y mitad estadounidense. Soy inglés, pero mi familia viene de Gales. Hablando de comida, ¿sabes cuál es la comida más popular en México? Solo te puedo decir que uno de mis platillos favoritos son las picadas de Veracruz. Y si quieres saber más, te invito a mi plática que tuve con Pablo de Dreaming Spanish, donde discutimos sobre la comida mexicana y la española, obviamente en español. Así que si quieres seguir practicando tu escucha activa, te veo por allá. Da clic en la imagen que acaba de aparecer en la pantalla.